Imaynallam wawqipanikuna kunan punchawqa parachaykamullanmi. Eh, Parachaqa tumpachallatapas allpata ñuyuykunmi kawsaykunapas kunaqa kusisqa tutaykun. Punchawcham llamkaqkunatapas qipaykachin chayna qipachaptinpas imananchu kawsaykunaqa yakumantam suyachikarqa wakinkunaqa chakichikarqaña. Chaynaqa ñuqapas kusisqa mana kusisqa kaspapas kusisqam tarikuni. Imaynallam wawqikuna, imaynallam panikuna, imaynallam qhichwa runa, imaynallam runa simi rimaq runakuna. Kunan punchawqa kachkanchik kay qoyllurchay punchawpiñam utqayllaman punchawkunaqa purikuchkan kunaqa pichqa punchawpiñam. Pichqa punchawpiña kay apaq raymi killapi. Ñamriki kay iskay waranqa, iskay chunka, iskayniyuq watapiña kachkanchik kay cristiano umayuqkunapa allichakusqaman hinaqa chay watapiñam kachkanchik. Aswan kay awiyayala llaqtakunapa qawasaman hinaqa kachkanchik kay pichqa waranqa, pichqa pachak, iskay chunka, isqunniyuq punchawpiña. Kunan imamantataq willaykusaykichik, imatataq willarichisaykichik. Kayna maskachkaspaymi tarirquni huk willakuyta. Qamkunaqa yachankichikmi kay San Martín cancha, chay San Martín sutiyuq Lima canchapi imaymana huñunakunku chaypim rimanku qayna puncha nisqaypi hinapas chaypim tarirquni huk huñuta chay Agora Popular sutiyuq huñuta chaypim kay wawqinchik Aymara Walter Adubiri rimachkasqa. Chay rimasqanqa sunquymanmi yaykuykamun. Chaytam ñuqapas qamkuna uyarinaykichikta munani. Chayna kaptinqa amaya ripukuychikraqchu chaytam uyarikachisaykichik imatataq qamkuna niwaqchi paypa rimasqanmanta. Kaqninpichu riman, yanqa pantaykunatachu riman, payqa wichqasqam kachkarqa chay kikana wasipi haykapitaq pay chay kikana wasimanta lluqsirqamun kuna imatataq ruranqa imanasqataq payta chay kikana wasiman aparquspanku wichqarqurqaku kaqninpichu suwakurqachu imatataq ima llutankunatataq rurarqa chaychu payta chay kikana wasipi wichqasqata uywarqaku kunankama. Aswan llaqta kusikuyninpa payqa lluqsirqamunña payqa riki kay puno suyo chaypa qullaranmi karqa chaypi llamkachkaptinmi payta wichqarqunku. Hinallataqmi kay wawqinchik kay Cerrón kay Junin suyupi chay kamachikuqtapas chay llamkakuchkaptin qhawqa llamkakuchkaptin Vladimir Cerrónta qurqurqunku hinaspa paytapas kikana wasiman apaspa wichqayta munarqaku aswan mana paytaqa wichqarqunkuraqchu. Riki chay kaqllatam kay chiqniku imaymana chiqnikuykunawan riki kay wawqinchik Walter Adubiritapas wichqarqurqaku payta riqsikunkichik kunan punchaw hinaspa riqsikunkichik mana uyallantachu hinas imayna kasqanta imayna umallisqanta pitataq pay qimin imatataq munan imatataq maskachkan chayta chikikunan uyarikachisaykichik ñawpaqtaqa kay llamkaynipa riqsichikuynintaqa qawaykuychik. Chay wawqipanillaykuna chaynaqa kay hapichisqay kay Agora Popular hapichisqanta qawaykuychik hinaspa chay nisqayman hinapas sumaqta uyarikuspaykichik pi rimasqanta imayna rikchaq runa kasqanta musyaykuychik. Qamkunawan kay wawqinchik Walter Adubiri uyarikuychik. Críticas frente al gobierno para que se pueda rectificar de todas las cosas malas que está haciendo. Y eso es una crítica, hermanos, totalmente constructiva. Y por otro lado también, hermanos, conocemos muy bien cómo es la derecha. La derecha, hermanos, 200 años de vida republicana, a excepción del gobierno Velasco Alvarado. Siempre ha sido negociador, siempre ha sido corrupto, siempre ha sido miserables, siempre han cogobernado con todos los poderes económicos, nos han saqueado nuestros recursos naturales, nos han encarcelado, nos han asesinado. Los que estamos aquí, hermanos, somos hermanos que hemos resistido estas luchas. Y por eso es que nos han encarcelado, nos han asesinado, hemos estado en la cárcel, pero hoy día estamos parados aquí, hermanos. Y muchos de ustedes también han sido perseguidos, hermanos.
Esa persecución, hermanos, que viven los 200 años, han asesinado a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros tatarabuelos, ¿no? En las comunidades andinas y amazónicas han sido vilmente asesinados y declarados en otros lugares hasta zona de emergencia. El ejército se ha abusado de nuestras hermanas, la policía de igual forma. Eso es el Estado, hermanos, que en los 200 años de vida republicana que hemos tenido. Y hoy por hoy, hermanos, ¿cómo nos responde este Estado? Tiene un poder económico, tiene una prensa mediática. Esa prensa mediática, hermanos, nunca ha estado a favor del pueblo, nunca. Pero ellos hablan del pueblo, ¿pero de qué pueblo, hermanos? De ese pueblo del poder económico, de ese pueblo que son 5, 6, 10 personas que tienen todo el poder. A favor de ellos siempre han sacado ventaja en los 200 años de vida republicana. Y hoy día, hermanos, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es justamente que nos respeten nuestros derechos, que nos respeten nuestra participación, que nos respete. El pueblo pide Asamblea Constituyente Plurinacional. Con eso sí, hermanos. Eso es lo que pide el pueblo profundo. Aquí está nuestra huipada. Esta es la gran huipada de los pueblos originarios. Esta es la huipada del Perú profundo. Esta es la huipada de la pluriculturalidad. Esta es la huipada de la plurinacionalidad. ¿O no es así, hermanos y hermanas? Cuando nosotros hablamos del Perú pluriculturalidad, del Perú plurinacional, ¿qué nos dicen? En el año 2011, cuando mi persona levantaba la voz y yo hablaba del Estado plurinacional, me decían los medios de comunicación, los medios mediáticos, el señor Cateriano, el señor, los operadores de Alan García, de Toledo, ¿qué decían en ese entonces? No, Admiri quiere separar el país, quiere dividir el país. No, señor, tú no conoces pues la patria profunda. No conocen el país profundo. El país profundo es quechua, aymara, chánica, chipivo, migrantes, inmigrantes, japoneses, chinos. Eso somos, hermanos. Eso es el Perú. Eso es la patria. Y si aquellos hermanos creen que solamente el Perú es solamente de una nación, no es así pues, hermanos. Ubiquémonos. Los quechos, los aymaras, las chánicas, los castellanos hablantes, los migrantes, inmigrantes, hermanos, esa es la pluriculturalidad, esa es la multiculturalidad, esa es la plurinacionalidad, hermanos y hermanas. Y es por eso que nuestra constitución, nuestro Estado, hermanos, ya de razón de hecho, es un Estado plurinacional, que los gobiernos de turno, los políticos de turno, no la quieren reconocer en blanco y negro en la constitución política del Perú. En esa constitución no nos quieren ver así. Y es por eso, hermanos, yo desde aquí les saludo a ustedes. La lucha de día a día por esta constitución o por esta asamblea plurinacional que tiene que emprenderse en nuestra patria, en nuestro país, hermanos. Y por otro lado, hermanos, los grandes problemas que tiene nuestro país, hermanos, son dos cosas muy esenciales. El tema de los recursos naturales, el saqueo de los recursos naturales. De más de 500 años, hermanos, nos han ido saqueando nuestros recursos naturales. Hoy día nos siguen saqueando nuestros recursos naturales, nos siguen robando. Y cuando alguien dice las bambas se va a irse, dicen ¿por qué se va a irse las bambas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo quieren votar? ¡Que se vaya, hermanos! Hay que darle una despedida. ¡Que se vaya las bambas! Y ese recurso natural es nuestro, nos pertenece a nosotros. Y algunos hermanos hoy día han aprendido moderar sus términos. Dicen no, recuperar los recursos naturales, no, renegociar. ¿Cuál renegociar, hermano? Ese recurso natural es nuestro, se tiene que devolver al pueblo, del pueblo y para el pueblo. Ese recurso natural no puede estar al servicio de poderes económicos transnacionales, de hacer más rico a un grupo de personas. Ese recurso natural tiene que estar al servicio del pueblo, tiene que servir para que el pueblo se desarrolle. Y eso hoy día, hermano, no pasa. Nos dicen, no, las bambas hay que recuperar, porque genera empleo, paga impuestos. ¿Qué canon impuesto paga, hermanos? Una miseria, una migaja. Sobre esa migaja vamos a seguir, hermanos, apoyando a ellos. Y a cambio de eso, hermanos, dos cosas. Lo que quieren esos señores del poder económico es que asesinen a nuestros hermanos en las comunidades de las bambas o del corredor minero del sur, hermanos. Es lo que quieren estado de emergencia, quieren que el gobierno saque el ejército, la policía y los asesine a los hermanos de la comunidad y así se acaba todo. Y así ellos pueden estar libres. Y eso, hermanos, yo creo que el pueblo no lo puede permitir, porque por encima de cualquier interés, hermanos, está la vida de cada uno de nosotros. Está la vida de ese hermano que vive en las comunidades andinas y amazónicas. Está la vida de ese hermano que tiene el mismo derecho que un hermano que vive en Lima, que un hermano de poder económico. ¿O no es así, hermanos? ¿O es que tenemos derechos desiguales, hermanos? ¿Por qué lo digo esto, hermanos? Yo saludo
las luchas aquí en Lima. Por ejemplo, en el año 2019 hubo las luchas. Pero yo no comparto, hay una cosa, dice que ha habido dictadura, no sé Vizcarra de dónde ha sacado su dictadura. Pero me refiero a la lucha, cuando el pueblo sale, murieron los hermanos Inti Brian. Pero esa lucha, hermano, hoy día todos dicen, tiene que haber justicia para esos dos hermanos. Bien, hermano, nosotros también pedimos, tiene que haber justicia para Inti Brian. ¿Está bien? Pero no solamente es Inti Brian, hermanos. No solamente es Inti Brian. Nuestros hermanos que han muerto en las comunidades andinas, nuestros hermanos que han muerto en las comunidades amazónicas, ¿quién dice algo por su vida? A nuestros hermanos este estado les han matado como cualquier perro. Así los han asesinado. Para ellos, hermanos, no hay justicia. Para los hermanos de Guagua, para los hermanos de Valle del Tambo, para los hermanos de las comunidades de las Bambas, para los hermanos de Espinar, para los hermanos de Chumbivilcas, para los hermanos de Cajamarca. ¿Quién dice por algo, hermanos, por su vida de ellos? ¿El Poder Judicial ha encarcelado a algunos hermanos que han sido asesinados por el Estado? ¡Nunca! Entonces, hermanos, no solamente se puede luchar por 2 vidas de Lima, hermanos, por 2 vidas de hermanos. Esos 2 hermanos de Inti Brian en Lima sí hay que luchar por su derecho. Pero no solamente son los 2 hermanos que han muerto en los 200 años de vida republicana, han muerto miles de hermanos. Y en los últimos 10 años, hermanos, han muerto 300 hermanos de las comunidades andinas y amazónicas. Y nadie no está encarcelado, nadie no está denunciado. Y esa es nuestra pura realidad, hermanos. Y por eso yo les pido acá, hermanos, nuestros derechos de los hermanos de las comunidades andinas y amazónicas en el país vale también el mismo derecho que tiene ese poder económico. Igualito, hermanos. Así como alguien dice que hay que luchar por un derecho de quien alguien muere en Lima, ese hermano que lo asesina en las comunidades, hermanos, tiene que ser reivindicado también. Entonces, hermanos, creemos particularmente que hoy día el poder económico sigue imponiendo, sigue manejando gobiernos, sigue manejando mediáticamente medios de comunicación. Y por otro lado, hermanos, es el sistema judicial. Nos guste, no nos guste. ¿Quién es, hermano? ¿Por qué nadie no dice nada? ¿Por qué no dicen nada, hermanos? ¿Por qué no tienen miedo al sistema judicial? Me refiero en el tema de, hermanos, de su transparencia. La gran pregunta es, ¿a quién rinde las cuentas el sistema judicial? ¿Maneja o no maneja presupuesto público? ¿A quién rinde cuentas, hermano? ¿A quién rinde? ¿Nosotros qué esperamos para no pedir la rendición de cuentas? ¿Por qué no sale el presidente del Poder Judicial a la plaza de armas, a las plazas de las regiones, a rendir cuenta cuántos millones manejan? ¿Cuántos millones manejan? Un municipio pequeñito maneja 100 millones. O en todo caso, estamos hablando de 100.000 soles, no 100 millones. 100.000 solcitos en un distrito chiquitito. Pero el pueblo, hermanos, no exigimos para que ese alcalde rinda cuentas en la plaza. Y muchos, ahí está esperando el burro para hacerlo cargar al alcalde, para que este alcalde no quiere rendir cuentas. Pero, hermanos, para que lo administran fondo público en el sistema judicial, ¿a quién rinden cuentas? ¿A quién? El Congreso, hasta el Congreso tiene miedo de hacerlo rendir cuentas. No rinden cuenta a nadie. Pero hay un tema. El sistema judicial en los últimos 30 años, hermanos, siempre ha actuado de espalda al pueblo. Pero ¿quiénes son hoy día esos operadores del sistema judicial? Son aquellos, hermanos, estudiantes universitarios. Cuando en sus tiempos de la universidad, los claustros universitarios eran revolucionarios, antisistemas, anti-neoliberal, eran anti-yanquis, anti-modelo de estadounidense. Eran revolucionarios en la universidad, estudiantes de derecho. Revolucionarios, pero hoy día son operadores del sistema judicial. ¿Qué cosas son? Brazo derecho, pues, hermanos, del sistema judicial, brazo derecho del modelo económico. ¿O no es así, hermanos? Varios estudiantes de derecho que hoy día terminan, hermanos, son del pueblo, ¿eh? Ojo, son del pueblo. Hoy día son enemigos de su propio pueblo, enemigos de su propio pueblo. Traidores, es así, hermanos. Lamentablemente esa es la escena en donde hoy día, hermanos, tenemos que trabajar. Pero el Congreso no dice nada. Nadie no quiere tocar nada. Hablan, hermanos, de reducir el sueldo de los altos funcionarios. ¿Cuánto gana el presidente del Poder Judicial? 46.000 soles. ¿Y por qué no dicen nada de eso? ¿Cuánto ganan los jueces supremos? ¿Cuánto ganan? 40.000 soles. ¿Quién dice algo de eso, hermanos? Y quieren aumento, todavía quieren aumento más. Entonces, pues, hermanos, aquí hay las cosas como se tiene que trabajar. Y por otro lado, hermanos, cuando se dice hay que nacionalizar el gas de camisea, ¿no? Hay que nacionalizar nuestros recursos naturales estratégicos, pero algunos
no, hay que renegociar. No, Bellido, estás mal. Huacacha, estás mal. ¿Qué vas a renegociar, hermano? Hay que recuperar ese recurso natural que es nuestro. Cuando Lucas dice, no, vamos a renegociar porque el recurso natural siempre ha sido nuestro y es de todo peruano, ¿qué? ¿Se benefician del gas? Yo les pregunto, ¿se beneficia del gas camiseo o no? No pareciera que se benefician algunos. ¿Se benefician o no se benefician, hermano? Entonces, pues ese gas tiene que estar al servicio de la patria, al servicio del país, al servicio de cada uno de nosotros. Es nuestro recurso natural. En el año 2019, hermanos, cuando mi persona propuso justamente que el gas de Bolivia pudiera llegar al Perú, pudiera llegar a la macrorregión sur, el traidor de Vizcarra, ¿qué me ha hecho? Este traidor de Vizcarra, cuando yo conseguí un presupuesto de 400 millones de dólares, el traidor de Vizcarra, cobardemente, lo único que hizo este miserable es encarcelarme, coludirse con el sistema judicial, aprovecharse de mi juicio del aymarazo y meterme a la cárcel. Ese es el tirano Vizcarra, ese es el tirano miserable de Vizcarra. Lo único que hizo es hacer eso. Y ustedes se recuerdan, Vizcarra, ¿qué dijo en el año 2019 en noviembre? Hagamos referéndum. Los corruptos nunca más tienen que ser candidatos. El 11 de abril del 2020 no van a ser candidatos. ¿Modificó la constitución política o no? Pero ¿para qué modificó la constitución política? Para que Walter Alviri y el hermano Antauro nunca más pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Por eso modificó y todos apoyaron. Nos han engatusado, nos han mentido este Vizcarra. Si es que esa modificación de la constitución de Vizcarra hubiera tenido resultados en el año 2020, el 11 de abril, la señora Keiko nunca hubiera sido candidato. El señor camuflado del Porky, porque Porky, ojo, Porky no es nada limpio, no es nada un elemento nuevo en política. Porky viene de Solidaridad Nacional, ¿o no es así? Eso hay que decírselo, hermanos. Porky viene de Solidaridad Nacional. ¿Quién es Solidaridad Nacional? ¿Quién es Solidaridad Nacional? Castañeda, ¡Otro sante de ladrón! Castañeda, es el hijo de un corrupto, no es el hijo de un corrupto. Porky no ha sido regidor o no ha sido regidor. Y Porky hoy día se cree la Santa Paloma. Por Dios, Porky es un corrupto, es un miserable. O sea, Porky no puede decir desde sus redes sociales, desde su cuenta, oye señor, Alviri bien que está en la cárcel. Alviri es uno más de los gobernadores que están por corrupto en la cárcel. No, señor Porky, no soy como tu papá, no soy como tu viejo, no soy como tu viejo, este señor de Solidaridad Nacional, no, el señor Castañeda. Usted ha sido regidor de Castañeda. Usted no ha fiscalizado a Castañeda. Usted se ha coludido con Castañeda. Usted es otro corrupto que se ha coludido con Castañeda. ¿O no es así, señor Porky? Esa es la verdad, hermanos. ¿O no es así? Nuestro alcalde de Lima, por favor, hermanos, ¿dónde más vamos a llegar? O sea que la dinastía de Castañeda quiere quedarse por décadas. Mejor, hermano, tú nomás seas Porky con tu Castañeda, alcalde de Lima y punto, ya pues, se acabó todo el problema. No, y hoy día criticas a otros hermanos, dicen no, ¿por qué el otro? Pero los otros tampoco no le dicen nadie, ¿quién es Porky? Porky obviamente es un hijo de un corrupto, es parte de la corrupción de Castañeda. Junto con Castañeda han caminado, junto con él han convivido en el municipio de Lima. Y hoy día, hermano, quiere ser la Santa Paloma en caminar en política. Igualito, el otro plata como cancha, el señor Acuña. Acuña solamente está para defender sus universidades nada más. Para eso no más sirve. ¿Para qué más sirve Acuña? ¿Para qué más sirve? Acuña lo único que hace es defender sus universidades. Para eso ha ingresado a la política. Y hoy día ha cerrado las universidades del pueblo. ¿O no es, hermanos? Yo no digo, hermanos, que la universidad nunca haya tenido problemas en la mejora de la calidad académica. Sí ha tenido problemas. Pero, hermanos, eso no es razón. Eso no justifica que a 250,000 estudiantes les voten
meten a las calles. Eso no justifica que el señor Acuña, aprovechándose del Congreso, ¿no?, saca una ley para sacarle a los hermanos de sus estudiantes. Hoy día Acuña quiere acaparar esas universidades en las regiones, quiere hacerse dueño de esas universidades en sus regiones. ¿Y para qué estamos, hermanos? ¿Y para qué estamos? Eso es, hermanos. ¡Próximo presidente! Entonces decía, hermanos, decíamos que el señor Acuña, sí, pues quiere cerrar universidades, sigue cerrando universidades. No, pero él se está haciendo dueño, quiere hacerse dueño de las universidades del país, de esas universidades que han sido cerradas. Entonces, ¿de qué hablamos, hermanos? 250.000 hermanos en la calle. Con eso, hermanos, no digo que estas universidades no tenían calidad académica, sí tenían deficiencia. Pero, señores parlamentarios, castígale al dueño, pues, múltale al dueño, métele a la cárcel al dueño. ¿Por qué te metes con el estudiante? ¿Por qué te metes con ese estudiante cautivo que no tiene plata? ¿O no es así? Han cerrado muchas universidades. Y hoy día, hermanos, hoy día, las pensiones han subido. La Universidad de Acuña, si antes cobraba 600 soles, hoy día cobra 800.000 soles. ¿A quién beneficia eso de haber cerrado las universidades? Acuña, quiere ganar más, quiere monopolizar las universidades, quiere ser el dueño de todas las universidades en el Perú. ¿Quién dice algo de ellos? Los chicos se han movilizado contra la SUNEDU, pero la SUNEDU, ¿a quién defiende los intereses? Por eso decía, hermanos, la SUNEDU sí tenía que sancionar, pero no a los chicos. Yo les pongo un ejemplo, hermanos. Acá en el restaurante de la esquina, al restaurante de la esquina, nosotros entramos a consumir, y que venga el municipio y nos castiga al dueño, a nosotros más nos meta una multa y nos sancione. ¿Eso es justo? Si quiere castigar, que castigue al dueño, ¿o no es así? Nosotros somos usuarios, somos consumidores. ¿Por qué nos tiene que castigar? ¿Qué culpa tenemos nosotros que ese restaurante cochino? ¿Qué culpa tenemos nosotros que ese restaurante no esté bien higiénicamente? El dueño es su responsabilidad, no es su responsabilidad del dueño. Porque nosotros vamos a consumir ese servicio, vamos a consumir a ese restaurante. Es igualito las universidades. El culpable, hermanos, son los dueños, son los rectores, son las autoridades. Los estudiantes, ¿qué culpa tienen, pues, hermanos? ¿Por qué les cierran, los perjudican a los estudiantes? Eso es la realidad. El tema de fondo es, hermanos, de querer empoderarse, adueñarse de esas universidades en el fondo, hermanos. Y por eso, hermanos, aquí tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera unificada. Y yo, verdaderamente, hermano, les saludo desde aquí. Mi persona ha estado preso en la cárcel de Anamayo. He estado año y medio, hermanos. Pero, lamentablemente, hermanos, vamos a decir, de manera injusta. ¿A quién le gustaría que le metan a la cárcel de manera injusta? ¿Cuál ha sido la prueba? La prueba, según para el sistema judicial, hermanos, un testigo efectivo policial dijo: he visto una multitud de población, y en esa multitud de población he visto que una persona recibe una llamada y termina de hablar por el teléfono y se generan los disturbios, es lo que dice. Y el sistema judicial dice: reconozco que Aduini estaba a 50 kilómetros de distancia de Puno, pero se presume él es lo que ha llamado y lo ha ordenado. O sea que, según a chismes, según a apreciaciones, según a opiniones, se sentencian, hermanos. Ese mismo pasó en el año 2019 con el señor Vizcarra. El señor Vizcarra tenía pruebas contundentes, testigos, hermanos, contundentes. Pero ¿qué han dicho a Vizcarra los operadores de la justicia en Lima? ¿Qué han dicho los políticos? ¿Qué han dicho los medios de comunicación? ¿Cómo le vamos a acusar al señor Vizcarra? Tranquilo, ¿qué pasa? Para acusar a Vizcarra tiene que haber pruebas reales. No se puede acusar a Vizcarra con pruebas indiciarias. Tiene que haber pruebas reales. Sí, debería ser así. Pero ¿en mi persona qué? O sea que para mí no han utilizado pruebas reales, tan simplemente pruebas indiciarias, y con indicios me han acusado, con indicios me han encarcelado, con indicios me han sentenciado, y esa es la pura realidad, hermanos. Si en el Perú, hermanos, se encarcelaría a muchos peruanos, somos más de 30 millones de peruanos,
No, hermanos, por indicios, ahorita unos 4 millones, 5 millones de peruanos estaríamos en la cárcel. Hoy día hay 100.000 internos en los penales, pero no solamente serían los 100.000, habría 4 millones, ni cárcel habría, hermanos. Pero lamentablemente esa escena, hermanos, solo lo han aplicado conmigo como indicio. Y eso es la pura realidad, hermanos. Por eso yo les pido, el sistema judicial lamentablemente está de cabeza. Y otro, el sistema judicial está totalmente politizado, hermanos. No se puede permitir, no, que el sistema judicial que esté politizado. Y si es que vamos a permitir en esa escena, hermanos, tú tendrías que tener tu juez político, tú tendrías que tener tu juez político, todos tendrían que tener su juez político. Así tendría que ser. Pero lamentablemente, hermanos, el sistema judicial hoy día lo tenemos totalmente politizado. Entonces, hermanos, hay mucho que trabajar. Yo les saludo desde aquí. Yo sé que, hermanos, ustedes hacen aquí, en esta histórica plaza de San Martín, trabajar día a día, sacrificarse de manera seguramente muchos ad honorem, muchos pensando seguramente en un país de prosperidad en adelante, que queremos un país en donde crezca de manera sostenible, un país en donde crezca de manera responsable, un país en donde la riqueza que tiene sea para todos los peruanos. Es lo que pensamos, hermanos y hermanas, y por eso yo les pido desde aquí, hermanos, a seguir trabajando, no bajar la guardia, seguir adelante, hermanos. Aquí, como alguien dice, ni un paso atrás, hermanos. Muchos seguramente, hermanos, como nuestros grandes líderes, Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas y otros líderes, les han descuartizado, les han aniquilado, les han asesinado. Pero hoy día este sistema judicial actúa, hermanos, encarcelándonos. Los hermanos del Valle del Tambo, hermanos, los hermanos del Valle del Tambo y de Arequipa hoy día están encarcelados, hoy día están perseguidos, hoy día están en la clandestinidad. Pero que de ahí también yo pido al profesor Castillo, que es de los luchadores sociales de la patria, del país, ¿dónde están? ¿Dónde está su voz? Hoy ya están callados sus bocas. Muchos hermanos encarcelados, denunciados, sentenciados y asesinados. ¿Y quién dice algo por ellos, hermanos? Y eso, hermanos, del Grupo Ágora, yo les saludo particularmente a ustedes. Seguimos haciendo, hermanos, fuerza desde esta plaza histórica. Y particularmente, hermanos, sé que no olvidemos estas consignas, estos grandes principios, estos grandes políticas que nosotros planteamos, que ustedes también plantean, les escucho, como por ejemplo, asamblea pluricultural para nuestros pueblos, nueva constitución política plurinacional, recuperación de los recursos naturales, reducción de los sueldos de los grandes funcionarios de nuestro país. Hoy día, hermanos, siguen encaminándose en ese proceso. Y yo les quiero pedir, hermanos, a seguir trabajando. Aquí es la unidad. Nosotros, hermanos, no somos sectarios. No somos sectarios. Por eso decía de antes, este país, hermanos, aquí nos tiene a los quechos, aymaras, castellano hablantes, chipivos, amazónicos, migrantes, inmigrantes, japoneses. Así somos, hermanos. Esa es la plurinacionalidad. Así convivimos en esta patria. Y cuando alguien nos dice, no, es un sectario. No, señor. No somos sectarios nosotros, somos los que reconocemos a todas las sangres. Y aquí estamos todos, hermanos. Y por eso yo les pido, hermanos, una viva por nuestra patria, por nuestro país. ¡Jayaya! ¡Perú marca! ¡Causacho un Perú! Jaya, Pai Meriki Walter Adubiri. Chuyata, Kajnimpi, Kalpawan, Erimaikam. Pai Hinaga, Pisillo, Runakunayam. Kay pay rimas hangmanta chay willana wasikunapi chay willakuqkuna rimankuchu manaya manan pipas pay hinaqa kay llaqtata himistin llaqtapas sutinpi rimastinqa manam rimankuchu chayllatam ñuqaqa kay kunan punchaw uyarinaykichikta munarqani sasatam tarirquni kay rimasqanta chaymi qamkunapaq kay allin rimasqan kasqanrayku uyarinaykichikta munarqani ñuqawanqa huk punchakamaña cosisqam kachkani kay para chaykamusqanwan tumpallatapas noyukumi kawsaninchikunata chanaqa mikuyqa kanqacha kay watapaqpas kayta yuyaykachisaykichik amaraq chay mana riqsisqaykichik runakunawanqa puñunakuychikchu qhawakuychik kay corona unquyqa hinallam kachkan hinallam sapichakuchkan aswanmi yapamanta kutimuchkan kallpawan chayna kaptinqa yanqataq nanaypi kachwan mana kay mana riqsisqa runakunawan rimaspanchik huñunakuspanchik tusuna wasikunaman rispanchik chay upana wasikunapi qawka mana imapas
kaman hinam ñuqanchikqa kachkanchik chayqa manam allinchu hawakunanchikraqmi chayllatam ñuqawanqa paqarinkamañaya hawkalla sumaqlla sumaq puncha sumaq tuta